Hola amigos, feliz tarde, feliz tarde de mediodía, feliz domingo al mediodía. Aquí tenemos cambio de horario en los Estados Unidos y comenzamos pues el horario de invierno, lo estamos haciendo 12 del mediodía aquí, 1 de la tarde para nuestros amigos en Venezuela, ¿no? Y ya comenzamos pues nuestro podcast, mucha gente lo ha estado esperando, por eso hago este comentario, porque la gente pues ya está conectada con nosotros, pero tenemos en este momento, a partir de esta madrugada, 1 hora de diferencia con el horario de invierno. Bueno amigos, la verdad, nos han escrito mucho y hay mucho que contar, que decir, que analizar con respecto a todas estas publicaciones que han salido y también la respuesta que ha dado, por ejemplo, el presidente Trump. Vamos a estar hablando de eso. Tenemos por allí ya, bueno, este va a ser nuestro tema, ¿será o no será? Ahí el dilema, la presentación pues de nuestro tema el día de hoy en Realpolitik. Por cierto, en Venezuela USA, que los invito, venezuelausa.org, pueden entrar allí. Tenemos trabajo sobre los vientos de guerra que soplan con creciente fuerza en las narices de Maduro. Un trabajo también de la agencia EFE, donde habla de los marines de los Estados Unidos que están practicando maniobras de desembarco entre la creciente presión sobre Venezuela. Por supuesto, ya ganaron los Dodgers. Por supuesto que por ahí va a iniciar seguramente Antonio de la Cruz, que se vio completico este juegazo, que llegó hasta el 11º inning, ¿no? Ganan así la Serie Mundial, la segunda consecutiva. Había mucho tiempo que un equipo no ganaba 2 series seguidas. Una dramática victoria en el 7º juego. Por supuesto, un análisis deportivo de este evento con Antonio Toño Soler y con lo que comencé el programa, pues el inicio del cambio de horario de invierno. Antes de comenzar con Antonio, que ya se encuentra ahí en pantalla, bueno, les dejo el tema, la introducción. La reciente especulación sobre una posible intervención militar en los Estados Unidos contra el cartel de los soles, que ha sido un tema de mucha controversia por cómo se han filtrado algunas informaciones por parte de medios como el Miami Herald y el New Street Journal, que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de ataques, ¿no? Aéreos a instalaciones vinculadas con el régimen de Maduro. Bueno, sin embargo, pues, Donald Trump y Marco Rubio, ante esta situación, lo han desmentido categóricamente, ¿no? Calificándolas de falsas y acusando pues a los medios de manipular las fuentes. A pesar de estas negaciones, la situación ha generado incertidumbre, sobre todo con el creciente despliegue militar de los Estados Unidos en la región, que incluye la llegada del portaaviones USS General Ford y las operaciones en el Caribe contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, así como esta información que les estuve comentando de EFE, donde ayer mismo, sábado, hubo un fuerte movimiento, ¿no? Por parte de los marines de los Estados Unidos, que estuvieron practicando maniobras de desembarco ante la creciente presión sobre Venezuela. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy buen domingo. Muy buenas tardes, Damaso. Muy bien, como dices tú, después de ese juego de anoche, donde realmente fue muy emocionante. Se llenaban las bases y no notaban la carrera para ganar ninguno de los dos equipos, ¿verdad? 3 hombres en base y hacían los 2 outs que faltaban los dos equipos. Realmente... Los azules se comportaron como un buen contrincante, o sea, inclusive todos daban por hecho ya en el 9º inning que ellos mismos ya estaban festejando el triunfo. Y bueno, como siempre decimos, la pelota es redonda, entonces de pronto... Hasta el último out, como decía Yogi Berra. Logró, ¿cómo se llama? Los Dodgers de Los Ángeles ese triunfo, ¿verdad? Que bueno, felicitaciones a los Dodgers, que realmente logran, como dijiste tú, aquí se dice un back-to-back, o sea, repetir el triunfo del año pasado. Excelente. Tienen un equipazo, ¿verdad? Los Dodgers, y lo han ido formando. Y ellos dijeron ayer, que me llamó la atención, empezamos en Tokio y terminamos en Toronto, los juegos. Entonces, bueno, definitivamente es un gran equipo, igual que, como lo dijiste, los azulejos tienen un gran equipo también. Bueno, Damaso, entrando al tema, ¿será o no será? ¿Será la canción de Willy Colón? ¿Qué será? ¿O qué será? ¿No? ¿Qué será?
De Chico Este, Buarque primero, en primera instancia. bueno, sí, Chico Buarque y después la cantó. Todo está en el Caribe Sur, ¿verdad? Todo está desplegado. Aquí todo lo que se necesita para terminar de neutralizar o traer ante la justicia de los Estados Unidos a Nicolás Maduro, porque tiene una causa en el Distrito Sur de Nueva York, está dado. O sea, no hay ya cómo, qué otro elemento más colocar para alcanzar esos objetivos. O sea, lo que la administración Trump considera a el Cartel de los Soles y al Tren de Aragua como una organización terrorista global, tiene todo para acabar con su manera de operar y de acabar con la amenaza que significa para el hemisferio y que significa para los Estados Unidos. O sea, es eliminar una amenaza estructural. ¿Okay? Y eso es básicamente lo que ocurre. O sea, esa doctrina de la administración, que lo ha dicho algunas veces, nosotros no estamos por un cambio de régimen como tal, sino por la neutralización inteligente de esa organización criminal, ¿verdad? Terrorista global, que es cortar todas las rutas de sus negocios ilícitos, fracturar las redes en las que están conectadas con los carteles de México, con los carteles en Europa, ¿verdad? Y secarle los recursos que reciben a través de estas actividades ilícitas, que es lo que ha permitido mantener el secuestro del Estado venezolano, ¿verdad? Que opera con los ingresos de las actividades ilícitas. Entonces, aquí básicamente estamos viendo el arte de la coerción racional, que no busca eliminar al enemigo de una vez, sino obligarlo a decidir que resistir es muy costoso. Tan costoso, en el caso de Maduro y los cabecillas del Cartel de los Soles, que tiene una causa abierta aquí en Estados Unidos, a que se llega a la neutralización. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Bueno, que la amenaza que es global, por eso se llama una organización terrorista global, pero la respuesta es regional, o sea, es local. Venezuela no es vista como un país en crisis política, sino como un nodo del crimen, de un nodo criminal hemisférico. Y por lo tanto, hay que quebrar esa estructura de poder. Entonces, ya la narrativa no es solamente moral, ¿okay? Sino también desde el punto de vista de la seguridad. ¿Por qué digo que no es moral? Porque no hay un discurso de restaurar la democracia como tal, sino la defensa del territorio, ¿verdad? De la seguridad de los Estados Unidos, su población y su sistema. Entonces, y vuelvo a insistir, aquí hay un cambio de paradigma. Estados Unidos ejerce la fuerza, ¿ok? Para poder, ¿ok? En términos de disuadir sin una ilusión de rescate. Por eso que vemos que el Caribe no es solamente un preludio de guerra, sino un lenguaje de poder. Hay capacidad visible, determinación visible y ambigüedad controlada. Ahí están todos los elementos como empezamos esta conversación. Entonces, la pieza de una estrategia que no mata por impulso, sino que presiona hasta quebrar la voluntad del cartel. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, cuando será o no será, vemos que va en el camino de será. ¿Ok? Porque no solamente antes, cuando lo vimos actuar en las doctrinas anteriores, después de la caída de las Torres Gemelas, vimos cómo entraron en Irak, entraron en Afganistán y iban básicamente, hicieron un cambio donde quisieron imponer la democracia y ahora dicen, no, nosotros vamos
a actuar desde el punto de vista para neutralizar estructuras de terrorismo global que son las que nos amenazan. Entonces, ¿qué es lo que busca la administración Trump? Estabilidad hemisférica. Y en ese tablero, Venezuela forma parte por su estructura, por el nodo principal de ese sistema criminal que amenaza esta seguridad. Tú haces esa acotación porque se ha venido manejando. Esto ha sido una guerra de narrativas y el periodismo está en el medio tratando de sacar los pedazos de veracidad, ¿no?, que podrían existir de uno u otro lado de las narrativas, ¿no? Digo que una guerra de narrativas porque el sector de la izquierda global, muy bien, que paga un gran ejército, una gran tropa de influencers, ¿no?, están dejando una matriz en la cual pues la situación no tiene nada que ver con el narcotráfico, sino con un cambio de régimen. Vienen a dar un golpe de Estado, que es lo que plantea el principal vocero de esa narrativa en Venezuela, como es Maduro y Cabello, ¿no? Sin embargo, fíjate bien lo que ha pasado con las últimas informaciones que se han dado al respecto, ¿no? Por ejemplo, la información filtrada en medios como Miami Herald y The Wall Street Journal, respaldada por fuentes verificables. Te escuché en un programa el del viernes pasado, creo que con Daniel Chileno, decir que habías conversado con Antonio, el periodista de El Nuevo Herald, que tiene que ver con este trabajo directamente en el Miami Herald, El Nuevo Herald, con respecto pues al tema de la fuente. Y tú dices, bueno, él me habló de por lo menos 3 fuentes, ¿no? Igual el Wall Street Journal, ¿no? Es decir, esto no proviene de rumores o especulaciones sin fundamento. Sin embargo, a pesar de todo eso, fue negada de plano por la administración Trump, específicamente tanto por Marco Rubio como por el propio presidente Trump. ¿Qué pasó allí? Porque hubo una jugada adelantada, se detectó cierta debilidad en una de las narrativas, quedó al descubierto algún plan. ¿Qué ocurrió? Definitivamente tú como periodistas lo conoces también muy bien, andan detrás de la noticia y tienen fuentes definitivamente en diferentes funciones de gobierno. Y no hay más como thrilling, emocionante para un periodista que el tubazo. El tubazo es algo que realmente apasiona al periodismo. Y en ese sentido, porque los dos escritos, las dos piezas, no suceden porque una se consultó con otra. El Herald no es que hace referencia a la del Wall Street. Son piezas distintas que salen. No quiere decir que no tengan puntos en común en fuente. Estoy diciendo son distintas como salen, porque no hay una referencia cruzada. Y por supuesto, como lo señalaste, yo conozco al autor de la pieza de Miami, ¿verdad? Y lo llamé esa mañana y le pregunté, que me dijo, no, nosotros nos tratamos como tocayo. Tocayo, yo tengo la fuente, esas son fuentes. Y recordemos que hay algo, y yo hice la referencia al Wall Street, porque en el pasado, cuando estuvo Leamse Salazar por estos lados en Washington, esos trabajos periodísticos se hicieron con gente del Wall Street Journal. Haz la aclaratoria que Leamse Salazar, para quienes no están Leamse Salazar fue guardaespaldas de Chávez y también de Cabello. Fue el jefe, fue uno de los personajes de la Guardia de Honor de Chávez, ¿verdad? Y cuando muere Chávez lo hereda Diosdado Cabello, ¿verdad? Y él migra hacia Estados Unidos. Con la información. En un momento determinado, cuando pensó que su seguridad estaba en riesgo cuando estaba trabajando con
Diosdado Cabello. Y trae toda la información, como lo dices tú, Damaso. Entonces, ¿qué ocurre? Recuerdo muy claro que el periodista del Wall Street Journal, yo le pregunté, ¿pero por qué tardan tanto en sacar la nota? ¿No? Si tenía el testigo. Estaba ahí. Él habló con él. Y él me dijo, porque esto es visto cuando va a los editores. Tenemos que mostrar 3 fuentes. Y después esto es revisado por el equipo de abogados del periódico. Porque nos tenemos que cubrir de demandas. Esa fue la palabra. Entonces, cuando tú ves que el Wall Street lo saca y lo saca el Miami Herald, ellos se tienen que proteger de demandas. Entonces, ok, ahí podemos partir que las fuentes fueron fidedignas, son de buena fuente, pero ¿qué ocurre? Que en el escenario que está actuando por la coerción, la estrategia del Pentágono y de seguridad y de todo el equipo de Trump, no es la sorpresa, el elemento de la sorpresa es lo importante. Recordemos cuando Trump dijo que no iba a participar en acciones para destruir los búnkers donde se construye la bomba atómica iraní. Él dijo, no, nosotros no. Y cuando dieron el anuncio, despistaron, no salió, ¿verdad? Para el occidente salieron los grandes, los B-52. No, y estaban en camino hacia Irán. Entonces, en esa narrativa, como dices tú, ellos lo desmienten, dicen que no está planteado. Pero es porque faltó, pero digo una cosa, Antonio, faltó la fuente oficial allí. O sea, faltaba una cuarta fuente, porque, bueno, no hay otra explicación para el desmentido de estas filtraciones, ¿no? No, lo único que faltó ahí es mandarle, que lo utilizan también ustedes, los periodistas, mandarle una nota a la fuente oficial y pedir su opinión. Entonces dicen, se consultó, ¿verdad? Eso es una coletilla que ponen, se consultó, vamos a suponer, al Departamento de Defensa y no dio respuesta. Eso lo ponen siempre cuando quieren asegurarse, pero aquí tuvo que haber habido tanta seguridad del cruce de las 3 fuentes que no fue necesario, o no lo hicieron, para no decir que no fuese, no lo hicieron. Y sin embargo están protegidos, ¿ok? En ese sentido. Entonces, porque están todos los elementos colocados, ¿ok? Y aquí vamos entonces, y lo voy a mostrar, vamos a ver la lámina y ahí creo que nos apoya Cheo, una lámina que hice de evaluación para ver cada uno de esos escenarios que están contemplados, pues cuando la gente pregunta. Y lo primero que podemos ver en esa primera dimensión, ¿verdad? Vemos una dimensión, una descripción, la probabilidad de ocurrencia, el impacto y el resultado esperado, ¿no? Entonces vemos la eliminación física, que es la neutralización de los que son terroristas. Son ataques, entonces la descripción es ataques quirúrgicos contra puertos, aeródromos, rutas del cartel que están vinculados al Estado. ¿Okay? Aquí lo que estamos viendo es acciones quirúrgicas, activos del cartel que están asociados al Estado. ¿Qué quiere decir esto? Aeropuertos que controla la Fuerza Aérea, depósitos que están incluidos dentro de los activos, o sea, los cuarteles donde ellos consideren que guardan, ¿verdad?, parte de la mercancía. Entonces, laboratorios que pueden estar funcionando en términos de alguna infraestructura que conoce el Estado, y mucha gente dice que puede ser en la petroquímica, eso no lo tengo yo confirmado, ni mucho menos, pero que puedan estar donde parten las lanchas y parten de algunos puertos que controla la Armada. Entonces esos son objetivos de lo que estamos hablando aquí cuando hablamos de ataques quirúrgicos, porque es la combinación, porque como es el Estado quien ocupa, ¿verdad?, quien actúa
como organización terrorista global. Entonces, eso fue básicamente y eso es la fase 2, y eso es lo que básicamente salen en estas notas que estamos hablando. Y esa probabilidad, según un análisis que hice, me da el 70%, el 0,7%. El impacto es muy alto. Al ocurrir eso es muy alto. ¿Por qué? Porque el resultado esperado es la desarticulación inmediata de los nodos logísticos. Mucha gente me ha dicho, bueno, pero lo primero es eliminar los radares. Sí, eso desde el punto de vista militar. O sea, si hay una acción quirúrgica, lo primero que va a hacer las fuerzas, ¿verdad?, militares que están en el Caribe Sur es eliminar cualquier intento que ellos puedan ser atacados. Sí, eso es por default. Aquí estamos hablando con respecto al cartel. Entonces después vemos la eliminación política, que es la fractura dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y la deslegitimación internacional. Eso tiene una probabilidad, me dio 5 y pico, lo aproximé a 60, o sea, 60%. Lo pude haber bajado, 0,50, pero bueno, 60. O sea, también el impacto es muy alto, porque es la transición interna no violenta, la entrega. Cuando es la fractura, aquí lo que uno está viendo es la entrega de los líderes del cartel a las autoridades estadounidenses para que sean juzgados aquí en Estados Unidos. Y se da una transición interna no violenta. La transición que se busca y que siempre ha planteado María Corina Machado, que es una negociación, que salgamos sin generar violencia, sin crear eventos que puedan generar traumas dentro de la población venezolana. Después, la eliminación estructural como dimensión. Entonces vemos las sanciones financieras y la cooperación multinacional en términos de las redes de financiamiento, todo lo que significa las exportaciones, o sea, el envío de los mercancías ilícitas. Metemos oro, metemos petróleo, metemos droga, gente, tráfico humano, y ese impacto es medio alto. Y porque el resultado es un aislamiento operativo del régimen. Cuando las narcolanchas son neutralizadas, entonces vemos que no pueden sacar la droga y buscan sacarla por el Pacífico, y por supuesto ahora hay muchas lanchas de esas o sumergibles que están siendo neutralizados. Y después metí eso que han querido levantar, que es el apoyo de Rusia, de Irán, de China. O sea, una escalada con ellos, que ha querido, que se supo recientemente que Maduro envió unas cartas pidiéndole apoyo en términos tecnológicos. Sí hay una intervención directa o retaliación asimétrica, y es una probabilidad baja. El que estos régimen, gobierno, se inmolen por Maduro es muy bajo, y el impacto es mediano, medio, porque es una contención por costo elevado y distancia operativa. Ir estos países a salvar a Maduro en términos de jugársela por él, desde el punto de vista de colocar una flota, desde el punto de vista de tener presencia militar, eso tiene un costo muy alto. Si lo vemos en cada uno en su contexto, ¿verdad? Si vemos Rusia, no puede, o sea, pues tiene un enfrentamiento, tiene una guerra por la invasión a Ucrania por parte de Rusia, y donde básicamente se jugaría si el presidente Trump decide entregarle los Tomahawks, que Putin no quiere que se los entregue, pues tiene alcance, puede llegar a instalaciones dentro de Rusia y cambia el juego de la guerra con esos misiles. Pero fíjate una cosa, Antonio, la gente se ha preguntado, ya que tú tocaste el tema de Putin, ¿no? ¿Qué tanta influencia han podido tener estas figuras pesadas de la geopolítica internacional, mundial, por decirlo de alguna manera, con respecto a las últimas decisiones de Trump, ¿no? Que es, como tú dices, el que va a tomar, el que tendría que tomar la decisión final de este operativo militar que ya lleva varios meses. Por ejemplo, no lo tengo adentro, pero ahí tengo a Putin, dice amenazas emergentes, Rusia, esto lo saca la revista Semana. Rusia respalda a Maduro y envía fuerte advertencia. Apoyamos el liderazgo de Venezuela en la defensa de su soberanía nacional. Estamos preparados para responder como
sea, Rusia está diciendo que está preparada para responder con sus armas para defender un gobierno, a pesar de que la narrativa norteamericana señala que Maduro no es un jefe de gobierno, sino un jefe de un cártel, ¿no? Pero esta semana justamente se reunió Trump con Xi Jinping, ¿no? Y algunos han señalado, algunos analistas que hemos leído, el peso que pudo haber tenido en las últimas decisiones, sobre todo esta que del viernes pasado, la que ya tú inclusive ya has realizado un hilo con respecto a las preguntas que le hacen en el avión presidencial, en el Force One, a Trump, y él contundentemente pues señala un gran no vamos a atacar en este momento las instalaciones, los objetivos del narcotráfico dentro de Venezuela. Sí, en cuanto al comunicado de Moscú, de Rusia, es un apoyo moral, porque saben que no tienen las capacidades, vuelvo a insistir, para, si Estados Unidos toma la decisión, y ya es un hecho por lo que tiene en el Caribe, la fuerza militar que tiene en el Caribe, enfrentar, o sea, no van a enfrentar a Estados Unidos. En un teatro, ¿verdad?, de operaciones, cuando Estados Unidos tome esa decisión, ninguno va a enfrentar a Estados Unidos, ni Irán, ni China, ni Rusia. No lo van a hacer, porque hay geopolíticamente otros teatros que están sucediendo. Por eso puse el de Ucrania. Ahí Putin le daría pie a que Trump entregue los misiles Tomahawk. Si interviene China, daría pie a que Estados Unidos se la juegue totalmente con Taiwán. Le pospone mucho la solicitud, el proyecto de Xi Jinping de que Taiwán sea parte del continente chino, o sea, del proyecto ese que tiene. Y si vemos a Irán, Irán quedó sumamente debilitada después de los ataques israelitas y estadounidenses para el desarrollo de la bomba atómica. Entonces, cometerían un error, porque se convertirían nuevamente, si respetaron que no hicieron un cambio de régimen en Irán, porque bueno, en esa nueva doctrina de los Estados Unidos, son los pueblos los que cambian a los gobernantes, no ellos. Por eso que hablan de que nosotros no vamos a hacer un cambio de régimen. Pero en Venezuela, como todos sabemos, sucedió el 28 de julio, ¿verdad? Y entonces ese cambio, por eso que en el caso venezolano es distinto. En Irán no existe esa condición. Entonces quedarían muy débiles, porque los israelitas estaban a tirito de eliminar todo lo que eran los ayatolás y la dirigencia iraní en ese momento. Quien los paró fue la administración Trump, porque sabía que una vez que eso ocurriese, ¿quién iba a ocupar ese vacío allí? Vuelvo a insistir, no es el caso de Venezuela. Lo último que están diciendo en términos de narrativa es que si eso ocurre en Venezuela, se convierte en un Libia, que todavía no ha podido, ¿verdad?, normalizarse como un Estado unificado, sino que hay facciones en lucha, o como un Irak, cosas que son totalmente también falsas, porque en Venezuela el 90% de los venezolanos quieren un cambio. Si algo se va a celebrar, Damaso, en el mundo, es la salida de Maduro del poder. Eso va a ser algo así como ocurrió cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, en términos de impacto. Porque la diáspora venezolana, los 8 millones de venezolanos, los 10 que ya hablan, yo no sigo las cifras al detalle, pero ponele 9, 8, el número que nos guste, va a salir a celebrar a nivel mundial y se va a unir con el vecino y se va a unir con todo, y por eso lo comparo con esa alegría que dio
cuando se acabó la segunda, que fue una fiesta en todo el mundo. La caída o la salida de Maduro, de Miraflores, el cartel, va a ser similar. Va a haber tanta alegría que lo vamos a ver a nivel mundial. Entonces, en Venezuela no es Libia, no es Irak, porque es una población, es una mayoría que está dispuesta y quiere el cambio en Venezuela. No, estamos de acuerdo. Quieren el cambio en Venezuela y ese es el deseo de todos los venezolanos, de todos, porque yo soy venezolano, tú eres venezolano. Pero, por supuesto, como tú bien lo has hecho, has marcado la diferencia, la agenda de Trump es otra, ¿no? También algunos puntos son similares, algunos puntos son divergentes. Y aquí lo que viene es un ataque contra un cartel poderosísimo, porque además es el único cartel con un Estado, ¿no? Y vemos, no solamente tiene un Estado, tiene un ejército de narrativa, manejando esa narrativa, además de que están parados por los recursos de la izquierda global, ¿no? Entre ellos Soros y todos esos países, ¿no? Quienes están manejando esto. La cuestión aquí es, ¿no? Mira, no se mueve un UCS Gerald Ford desde el Mediterráneo, desde las costas del Mediterráneo hasta las costas del Caribe, ¿no? Solamente para hacer una maniobra de presión. La gente está esperando una acción directa. ¿Será o no será la acción directa? Hay indicios de que, por ejemplo, fueron descubiertos y están esperando para un momento propicio, o estamos sencillamente marcando una presión para que haya movimientos, digamos, cartel adentro, ¿no? Será. Okay. Porque yo creo que esto tenemos que verlo en esa fase 2, que es la que marca las acciones dentro de Venezuela, el territorio venezolano, en dos momentos. Un primer momento que, como dijimos, son los activos estratégicos asociados al cartel de los soles que ocupa el Estado, que utiliza instalaciones del Estado para hacer sus actividades ilícitas. Ese momento es el que está sobre la mesa y es donde está la decisión del presidente Trump. Si va a ser mañana, pasado, traspasado, es una decisión que está en él. Cuando lo tomará, pero ya eso está listo. Y el segundo momento es, porque eso, al actuar de esa manera que es tan contundente, porque vamos a ver misiles destruyendo esa infraestructura como la hemos visto en el Medio Oriente, ¿verdad? Con los hutíes que salen. ¿Son objetivos secretos o son objetivos conocidos? Son objetivos. No, son objetivos que tienen ellos determinados. ¿Ok? Y ya están colocados. Acuérdate que como son misiles, tienen que tener coordenadas. Eso no es que yo, como la Segunda Guerra Mundial, que iban los aviones y tiraban ese poco de bomba. Esto es un misil que salió y cae donde va. Entonces las coordenadas de esos objetivos ya están. Es la información que manejo. Ya eso está listo. Ya es cuestión que digan go. Que el presidente diga dele. El escenario que le esté trabajando. Pues. Sí, y disculpa que te interrumpa, Antonio, porque detrás de todo esto también hay una guerra jurídica, porque de un lado y otro, Maduro tiene defensores, están tratando de ver cómo podría afectar al actual régimen, no solo al actual régimen, o sea, cómo podría el actual régimen tratar de solventar una situación de ataque, en este caso como lo que tienen anunciado los Estados Unidos, ¿no? Y cómo podría afectar a Trump judicialmente a nivel internacional el hecho de que esté pretendiendo
¿no? Como lo están manejando ellos, sacar un gobierno. Un gobierno que la izquierda global considera legítimo, a pesar de el fraude ya comentado, ya reconocido el 28 de julio. Damaso, fíjate, Trump tiene a su favor, en términos de la justicia de los Estados Unidos, que él está actuando bajo el título 50, porque él está o buscando neutralizar una amenaza hacia la seguridad de los Estados Unidos, que es una organización terrorista global. Ese es su marco legal. Para él, para la justicia o para la administración Trump, Maduro no es un jefe de Estado, no goza de la inmunidad. Y eso lo ha dicho varias veces el secretario de Estado. Entonces, a no ser un jefe de Estado, yo no estoy actuando. Entonces, cuando tú lo pones en un contexto internacional, ¿verdad? Pongamos que levante la voz Rusia. ¿Qué va a contar Rusia si intervino a una nación donde la Carta de la ONU dicen que no se pueden cambiar las fronteras, porque a mí me da antojo? Entonces, ¿cómo es eso? O sea, hay una justicia donde yo actúo bajo el título 50 y tú actúas bajo una justicia en la que tú dices que tú te puedes apoderar de Ucrania. ¿Dónde juega? ¿Cómo se come eso? Claro. Tiene mucho más peso la de los Estados Unidos. Porque lo mismo China con Taiwán. Ajá, porque además en el Congreso, que es el órgano legislativo, esa moción perdió cuando quisieron limitar que Trump actuara sin consultar al Congreso. Esa moción perdió. No tuvo. Querían llevarlo al título 10, que es el que tiene que ir al Congreso, y no pudo, no prosperó. Entonces, sigue avanzando en el marco jurídico a favor de las acciones que está haciendo Estados Unidos. Y cuando lo vemos internamente, que es la otra parte que pusiste dentro de Estados Unidos, aquí hay conciencia, o ha venido trabajándose, el impacto que tiene el consumo del fentanilo y de las drogas en términos de estadounidense, la pérdida, la muerte de estadounidense. Cuando el presidente Trump responde en cada una de esas entrevistas y dice, han muerto el año pasado 80,000, 100,000, las cifras que él maneja, es una referencia directa a que justifica que yo estoy defendiendo a el pueblo estadounidense ante esta gran amenaza. Entonces, dentro de ese contexto también tiene un impacto. Entonces, porque como un demócrata va a decir que no está de acuerdo abiertamente en un momento electoral, o sea, que quiere decir que él está apoyando a una organización que elimina, que mata estadounidenses. Entonces es muy, muy difícil la defensa de ese argumento, ¿okay? Que han querido usarlo, que no, que tiene que ir, no, cuesta mucho. Entonces yo creo que desde el punto de vista legal, la batalla en este momento o los términos están inclinados al será nuevamente. O sea, no están al no será. Entonces, yo creo que están más hacia allá, porque ¿qué es lo que quiere? ¿No? La estructura criminal global es asfixiarla, ¿verdad? Con todo esto, y que deje de ser una amenaza y buscar su colapso, es básicamente lo que están haciendo. Y cierto, como tú lo dijiste, hay que hacer todas las alianzas en el hemisferio, que ahí lo vamos viendo, ¿verdad? De inteligencia, de compartir, ¿verdad? Fomentar la fractura interna y articular un propósito moral, ¿ok? Porque la diplomacia hoy, como está visto, es la sombra de la fuerza.
y la fuerza, la voz de la diplomacia cuando los criminales ocupan el Estado. Entonces, ahí estamos precisamente la victoria, porque hay otros que preguntan, ¿y cómo se va a medir esto en victoria? No es cuando, si traen a Maduro es una gran victoria, eso es lo que realmente busca la justicia de los Estados Unidos, sino cuando el crimen, esa organización criminal deje de gobernar, de apoderarse del Estado y se restituya la Constitución de Venezuela. ¿A través cómo? Con la juramentación de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, que fue lo que ocurrió el 28 de julio, ¿verdad? Y allí el hemisferio recupera algo más que su seguridad. Claro. Porque fue la mayor violación política, ¿no? Recupera su sentido de justicia allí en ese momento. Entonces yo creo que estamos en ese proceso, Dámaso, y viendo hoy un poco, ¿verdad? Si bien es cierto, Venezuela y la fe no es fácil, ¿verdad? Está en medio de una noche, ¿no? Porque vive una larga noche, tenemos 26 años en esto, o más, si lo que quieren ponerlo del 98, ¿verdad? Que es de injusticia, violencia, exilio, hambre y persecución, ¿verdad? Ese poder oscuro, porque aquí hay también una lucha entre el bien y el mal, criminal, sin moral, sin compasión, sin límite, que ha secuestrado el Estado, ha profanado las instituciones y ha tratado de borrar la dignidad del pueblo. Entonces, y muchos se preguntan, ¿podrá este país resucitar Venezuela? ¿Verdad? ¿Podrá la verdad vencer al crimen? Que es un poco esas preguntas que se hacen por las narrativas. ¿Podrá la justicia imponerse al terror? ¿Podemos volver a ser nación, pueblo, república y un hogar? Y aquí viene la fe, por eso yo siempre hablo de ello, porque el que cree realmente en que sí lo vamos a lograr, vamos a salir de esto. O sea, yo creo que aquí estamos, puede tomar un tiempito más, puede tomar unos días menos, pero estamos ya en la parte final de ese pueblo que ha venido luchando por conquistar la libertad y la democracia en Venezuela. O sea, porque... termina tu idea. No, porque es cierto que como país atravesamos, pensando así, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, católico, un Viernes Santo, ¿no? La destrucción moral, económica y política de una nación. Pero yo creo que estamos marcando, ¿verdad? También con la unión y la esperanza, ese cambio que se espera para todos los venezolanos, porque viéndolo como ciclos también históricos, aquí se va a cerrar un ciclo del rentismo en Venezuela. El proyecto Tierra de Gracia que tiene María Corina para ejecutar en esta fase abre un ciclo nuevo para Venezuela. O sea, si yo lo veo como desde Gómez cuando empieza toda la parte de aprovecharse del petróleo, yo creo que lo que hizo esta última, ¿verdad?, fase del 2000 al 25 es más de lo mismo, pero peor, porque es seguir usufructuando de la renta. Es un país rentista, porque no genera, ¿verdad? Es la máxima, pero con elementos criminales. Y ese ciclo, para mí también viéndolo desde el punto de vista histórico, se cierra y empieza el ciclo de un país que cree en las reglas, ¿verdad?, en el Estado de Derecho, en los emprendedores, en que hay que trabajar para lograr lo que tú quieres obtener. Esa experiencia de los 9 millones, 8 millones que han tenido que darle y trabajar muy duro para poder sobrevivir en estos países va a ser capitalizada. Entonces yo creo que vamos a terminar con el ciclo del rentismo del Estado rentista. No, y además se cierran una gran cantidad de capítulos porque, por ejemplo, la región, y estoy hablando de Latinoamérica,
no puede seguir permitiendo, dándose ese lujo de mantenerse neutral ante una dictadura criminal perversa. Inclusive, no solamente la región, los mismos venezolanos, algunos sectores que buscan, bueno, mira, vamos a conformarnos con esta dictadura porque, bueno, por lo menos respiramos y nos mantenemos con vida, ¿no? Y entonces empiezan a atacar, porque, bueno, es tan fácil de los socialistas atacar a los Estados Unidos, sencillamente porque justamente en democracia los Estados Unidos es un país que no le va a hacer nada, obviamente, pero que, bueno, llama, mira, las consecuencias que podría traer esta caída del narcorrégimen por los grupos insurgentes que se encuentran, digamos, de alguna manera enquistados en el país, resguardados en su guarida que ahora es Venezuela. Y te digo esto porque no solamente se trata de, por ejemplo, una operación de que pueda suceder de un momento a otro, desde el elemento sorpresa, en la que sacarían algunos de los entes del clan del Cartel de los Soles, sino, y eso creo que, y me lo dirás tú, si no se puede ver de esa manera, ese operativo no termina allí. Tiene que mantenerse porque, además de que se trata de hacer eso de manera quirúrgica para que se dé el menor daño posible, pues se trata de elementos como el ELN y la FARC disidente que podrían prácticamente moverse hacia otro país latinoamericano y convertirse en el gran problema, ¿no? Además que cuando hablan de Maduro, mira, y colocan a Maduro como un héroe, se les olvida, por ejemplo, informaciones como estas, mira, dadas por la ONG Provea, las fuerzas de Maduro, ¿no? Han matado en 10 años nada más más de 9.465 venezolanos, institucionalizando pues los asesinatos por parte del Estado. No hay guerra todavía declarada, no ha entrado a Estados Unidos y la persecución es que la gente no ve el dilema que estamos viviendo. Por un lado, un cartel tratando de llamar a la coherencia y por el otro lado persiguiendo y asesinando venezolanos. Continúa esta práctica, ¿no? Como la plantea Provea. Es decir, la guerra de Maduro contra los venezolanos es diaria, tiene tiempo, mientras que por otro lado trata de ser salvado de la amenaza que significa este operativo de los Estados Unidos contra el cártel. Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que en esa guerra, después de la canonización de los dos grandes santos venezolanos y del Premio Nobel de María Corina Machado, muy merecido, tenemos un gran desafío espiritual, ¿verdad? Y debemos preguntarnos, ¿creemos que la República puede resucitar? ¿Creemos que un país humillado puede volver a levantarse? ¿Creemos que el miedo puede ser vencido? Esas son preguntas que tenemos que hacer. Creemos que la vida y no la muerte tendrá la última palabra. Y hoy, recordando el Evangelio, Marta responde, ¿verdad? En ello, pero yo lo adapto al caso venezolano. Sí, Señor, claro, porque creemos en la vida. Por eso yo digo, es un cierre de ciclo. Creemos en la justicia, que es el Estado de Derecho. Y por supuesto que creemos en la fe, ¿ok? Pero claro, como lo hemos dicho otras veces, no basta creer, porque hay que hacer la acción, es acción en amor, o sea, es la acción de la libertad, porque es orar y trabajar, llorar y levantarse, porque mucho ha sucedido en estos 25 años que ha sido muy doloroso. Resistir y construir, recordar y sanar, confrontar la injusticia sin perder la humanidad. ¿Ok? Porque no somos solamente espectadores del sufrimiento, somos protagonistas de la esperanza. Bueno, yo creo que muy buenas palabras para terminar nuestro podcast en el día de hoy, esta reflexión de Antonio de la Cruz.
Amigos, como siempre, muchísimas gracias por su sintonía. Llegamos a más de casi 1500, ¿no? En este momento en vivo con nuestro podcast. Recuerden suscribirse a través de Venezuela USA.org en nuestro canal de YouTube y por supuesto el de Antonio de la Cruz. No, esa es la cuenta en Instagram, en la que estoy leyendo, Ande la Cruz Piso. Y la cuenta en YouTube de Antonio es Antonio de la Cruz Oficial, ¿no? Y la nuestra, a ustedes saben, @Damaso_Jiménez, por donde estamos transmitiendo. Y también, por supuesto, nuestra cuenta en YouTube Venezuela USA, ¿no? Todo pegado, así como aparece en pantalla. Y esto, por supuesto, también lo van a ver en nuestras cuentas en Instagram que ya di anteriormente. Para despedir, Antonio, ¿qué le podrías decir tú a la gente que nos ha seguido en vivo y la que van a mantenerse? Porque, por supuesto, esto también va a estar en diferido y en nuestra página web venezuela.org. La gran pregunta, eso que introdujimos hoy en Realpolitik, ¿será o no será? Será. Será. Y bueno, eso es. Le están respondiendo a la gente que quiso meterse en el programa para saber cuál es la respuesta ante toda esta incertidumbre que se está manejando desde este pasado viernes. Yo creo que ya diste la respuesta. Bueno, amigos, un gran abrazo, feliz domingo, buen provecho en el almuerzo.